y, y se van con cuidado. Y entonces yo me estaba poniendo, ¿y qué está haciendo por eso? ¿Y por qué se quitó los zapatos? No me los quité, le dije, ¡pampones! Pues y así fue cuando llegamos a la Guardia de Honor, estaba entre adentro de la puerta. Ahí a muchos civiles ahí, pero entonces los que estaban dejando entrar eran solo a maestros y a estudiantes. Marco Guimar Contreras y Emilio Sea González eran los que estaban. Maestros y estudiantes, maestros, a los demás esperen, porque ellos tenían cierta desconfianza de que entre los civiles fueran judiciales, pues, infiltrados. Sí, entonces primero dejaron entrar. Ya cuando estábamos adentro, la mayoría de maestros que habíamos llegado cerraron la puerta. Entonces nos dicen, bueno, se van a recibir entrenamiento ahorita. Y entramos. Y el entrenamiento nos lo dio Juventino Gómez, Tino Gómez se llama, tenía el grado de capitán. Entonces, dice, ahí fórmense los nuevos que acaban de entrar. Entonces nos formamos los maestros y los estudiantes de Entonces, esto se llama carabina, esto se llama tolva. Cada carabina tiene 5 tolvas y cada tolva tiene 5 tiros. Se mete aquí, se saca aquí, y pum, dispara. A ver, ¿usted cómo se llama ese tono ahí? Ponga eso, dispara, pum, ahí ya está entrenado. Ese fue el entrenamiento, ¿no? 5 minutos. Ya está, ya está, muy bien. Eso que están entrenados a formar su sección. Imagínense. Entonces así fue como salimos. Ya salimos. Y ahí fue cuando nos dijo Marco Guimar Contreras, que los que estábamos dispuestos a pelear, que nos quedáramos, y los que no, pues que nos fueran. Y así fue pues como, ya de ahí participar directamente en el movimiento de la Revolución de Octubre. Ya a nosotros nos comisionaron, la primera comisión que nos dieron fue ir a los llanos de Gerona a sacar de los vagones del ferrocarril a los policías que se habían refugiado ahí. Nosotros éramos 10, el que nos comandaba a nosotros era Jorge Micheo y Pablo Sacor. Pablo Sacor era un teniente de línea y Jorge Micheo, que había estado en la Politécnica, eran los que nos comandaban. Entonces, éramos 10 y las policías que estaban ahí eran 25. Entonces, ahí fue donde empezamos ahí sí que a mover el gatillo y esto se llama carabina y pum, pum, pum. Y logramos vencer nos soplamos a 2 policías, ¿no? ¿Sabe quién de los muchachos fue? Pero ahí está, los demás salieron. Ya cuando salieron a entregarlos a la estación de policía, a la estación de ferrocarril, que era donde se hizo el cuartel general. Y entregamos. Ya después, de ahí nos mandaron aquí a la ermita. ¿Ya? Porque que venía un tren cargado de no sé qué tanto, y había que descarrilar a ese tren. Entonces, ¿cómo hacíamos? Teníamos que ir a poner dinamita, ¿eh? Pero no la pusimos aquí en la ermita, sino unos kilómetros arriba, para que el tren que venía del norte, con gente a favor del gobierno, no pasara. Y eso lo hicimos, pues tuvimos que hacerlo. Y estuvo entonces un triunvirato, después entró Arévalo al poder. Ajá, sí. Y después estuvo Bueno, estuvo Arévalo, fue una... porque también quería decirle que cuando, antes de que Arévalo ya había venido, porque nuestra consigna era viva Arévalo y viva Arévalo, pero cuando el 17 de octubre parece que Arévalo se exilió con otros en México, en la embajada de México, y ahí estaba cuando estalló la revolución del 20 de octubre. Yo me iba a exiliar, me iba a meter ahí, y de la puerta me regresé, porque pensé, ¿cómo voy a dejar a mi esposa y a mi hija solas? No, son babosadas. Todavía me dice
Paco Ortiz se llama. José Efraín, no te noble. Me voy a mi casa. Me voy a mi casa y ¿cómo me voy a exiliar? Pues, y entonces de la puerta de la embajada me regresé. La embajada estaba entonces de México, ahí frente al Palacio Nacional. Ahí estaba la embajada de México en ese entonces. Y entonces, por eso fue que ya participamos en la revolución del 20 de octubre. Pues claro, entre paréntesis quiero contarle esto, que el 1 de octubre habíamos venido con Salvador Chicas, el Mundo Serrano, a un meeting aquí a la zona 6 y regresamos ya como a las 11 de la noche para nuestras respectivas casas. Ellos vivían en la pensión Guerra, que quedaba en la 10ª Avenida y 12 calle, y yo vivía a la vuelta. Cuando alguien salió de un bar que se llama La Fontana y gritó, ¡Viva Arevalo! Pues solo había gritado ¡Viva Arevalo! Cuando está el montón de policías. Y de los 5 que íbamos, solo a mí me capturaron, porque los otros lograron todavía escabullirse, Salvador Chica, Rodolfo Paz, y a mí me capturaron el 1 de octubre. Y fue cuando estuve preso ahí en el primer cuerpo, que se estaba pero lleno de arevalistas, pues, ¿eh? Y tan presente que tengo cuando salió del despacho, el que era David Ordóñez, era el director de la policía, que en un bolito acababa de entrar y gritó ¡Viva Arevalo! Ahí en la prisión. Y a tiempo salía David Ordóñez y dijo, ¿quién fue el que gritó ¡Viva Arevalo? Yo, dijo el bolito. Entonces agarró el fuerte y le dio un fuetazo de aquí y el cayó, que se le rompió la vena yugular con el fuetazo y cae el bolito. Entonces, cuidado, el que toque eso también se va. Entonces se vació, tuvo una gran hemorragia. Y entonces él siguió su camino. Y cuando ya no estaba, se pidió auxilio, ya cuando llegaron a auxiliarlo ya estaba muerto. Ahí fue la primera vez que vi en qué forma, con qué saña, el director de la policía pues mataba un fuetazo, nada más le dio, uno, aquí en la nuca, tan presente que tengo como caigo. Eso pues es parte de la historia. Después ya vino Arevalo, ya luchamos por Arevalo, tanto que yo me recuerdo, Juan José Arevalo es el hombre ideal para presidente constitucional. No nos causa miedo ningún liberal, mucho menos ese que es el liberal. Refiriéndonos al Partido Liberal de Adrián Recinos, que era el opositor a Arevalo. ¿El MLN sería el Movimiento de Liberación Nacional o todavía no existía ese partido? ¿Cuál? ¿El MLN del Movimiento de Liberación Nacional o ese fue posterior? No, ese fue posterior. Lo que existía ahí, Renovación Nacional y Frente Popular Libertador, que eran los partidos arevalistas. Y el Partido Liberal Progresista, que era de Adrián Recinos, era el gobiernista. Porque naturalmente la lucha de la revolución fue propiamente contra Federico Ponce de Báides, que fue uno de los triunviratos que había dejado Ubico, Villagrán Ariza, Federico Ponce de Báides y no me recuerdo cómo se llama el otro, eran 3, pero entonces Ponce de Báides se sacudió a los otros 2 y él se quedó gobernando. Realmente era un déspota, un tirano este señor. Y entonces, por eso para mí quiero decirle que la revolución del 20 de octubre no es un simple cuartelazo como han querido calificarlo mucho. Y para mí fue un hecho social fundamental, porque ahí participó totalmente
todos los sectores del pueblo, maestros, profesionales, obreros, campesinos, mujeres y niños. Fue una revolución del pueblo. Lo que nos faltó fue ser más drásticos con los enemigos, porque fue una revolución noble hasta cierto punto, que se perdonó a muchos, y por eso fue la traición que se le hizo a la revolución. Porque si no, el único pedido completo que fue el de Arévalo, Jacobo Arbenz, en dos años, pues que por la traición de los mismos militares. Y después de la caída de Arbenz, ahí sí se vio una cacería política para todos los que habían estado. Exacto. Y ahí platicábamos con Larry, una participación de cerca con algunos intelectuales como Marco Antonio John Sosa, Luis Turcios Lima. Ah, bueno, sí. Le digo que esta participación con ellos fue una participación accidental, es decir, yo no fui, que quede muy claro, de los organizadores del movimiento 13 de noviembre, no. El 13 de noviembre fue un movimiento puramente castrense, un movimiento de militares que por egoísmo habían pensado en principio que tomaran parte de los civiles, pero después se arrepintieron y creyeron que solo ellos, ese movimiento castrense, iba a triunfar. Mi vecino, que es Luis Alfonso Prera, era uno de los cabecillas, y él jamás supo que estuvo aquí John Sosa ni Luis Turcios Lima, hasta la fecha no lo sabe. Aquí los tuvieron ellos, aquí vivieron. Esto es muy importante. Pues le digo esto pues porque esa participación que yo tuve con el 13 de noviembre fue con el 13 de noviembre revolucionario. ¿Quiénes apoyamos ese movimiento? Que no era un movimiento guerrillero en ese momento, sino que fue un movimiento eminentemente nacionalista de jóvenes sanos militares, por eso lo apoyamos. ¿Quiénes? Manuel Colón Gargueta, uno, Rolando Andrade Peña, Mario López Larrabe, Alberto Fuentes Moro, Fito Mijango, su servidor Luis Efraín de León, Alfonso Figueroa y Bernardo Lemos. Estos fuimos los profesionales que apoyamos a ese grupo de estudiantes universitarios. ¿Cómo participé yo? Sencillamente por una carta que yo le mandé a don Alfonso Prera a Honduras, porque cuando fracasó ese movimiento, todos los militares, pues unos se fueron para Honduras, otros se fueron para El Salvador, exilados. Pero yo sabía que don Alfonso se había ido a Honduras y su esposa, doña Alba se llamaba, dijo que iba a ir a Honduras. Entonces le puse una carta felicitándolos por el acto de haberse rebelado contra Igor Fuentes, pero también lamentando el fracaso de no tener el respaldo del pueblo, el respaldo civil. Pues esa carta, según me contaba don Alfonso y después me contó el Chino John, la pusieron lo que ellos llaman en orden general. Ahí todo el mundo la leyó y ¿quién es Luis Efraín de León? Pues Luis Efraín de León es mi vecino, él licenciado en economía y está, bueno, pues Luis Efraín de León. Pues según me contaron, y eso me lo contaron don Alfonso y después me lo dijo Turcios y John Sosa. Dice que John Sosa les dijo allá al grupo de oficiales, porque según sé, pues fueron 180 oficiales militares de alta, mediana y baja graduación los que participaron en ese movimiento, pero se traicionaron ellos mismos. Los del mariscal Chavala traicionaron, porque el error de ellos fue, en lugar de con las armas echar reata aquí, agarrar camino para Barrios y para Mariscos. John Sosa era de Mariscos,
y él tenía gente, tenía sus almacenes, era el tipo de plata, él dijo, le voy a comprar armas, en fin. Entonces agarraron para allá, ese fue el error que les trayó el mariscal Zavala. Bueno, pues le decía yo que cuando ellos se fueron alrededor de esa carta, dice que Iván Sosa les dijo, reunió a los militares, a los que harían, vámonos a Guatemala. Esto me lo contó don Alfonso. ¿A qué vamos? Dice que les dijo don Alfonso. A organizarnos y a pelear, que estamos aquí, no estamos haciendo nada. No, le dijo, allá no tenemos gente. Pues sí la tenemos, le dijo Iván Sosa. Tenemos, comenzando por ese licenciado que le mandó la carta y todos los universitarios que nos pueden apoyar. Entonces tenemos gente. Pero no tenemos armas, le volvió a decir él. Pues sí las tendremos, porque se las vamos a quitar a los militares y a la policía. ¿Cómo matándolos? No hay necesidad de matarlos, dijo. Se los vamos a quitar y vamos a tener. Pero no tenemos dinero, pues también vamos a tener. ¿Cómo se los vamos a quitar? A los empresarios ricos que nos ayuden. En fin, todas las interrogantes que le puso Brera se las presentó Iván Sosa. Los que quieran seguirme, que se vengan. Entonces, lo siguieron 20 militares, entre ellos graduados y los soldados del ¿cómo se llama? En Matamoros, que eran soldados adiestrados, ¿no? Que estuvieron aquí, Bombilla, Catarro, Victórico, el Gordo Galicia, en fin. Y entonces fue, ¿cómo conocí a Iván Sosa? A través de Memo Colón, porque alguien de los militares tenía contacto directo con Manuel Colón y le dijo, mira, averiguar quién es con don Efraín de León, que queríamos conocerlo por esta carta que nos mandó. Y a mí me permite que voy a entrar al baño. Claro que sí, claro que sí. Solo que, espérate, yo te ayudo. A ver. Solo desconectemos el...